¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Maestra, también buenas tardes. Yo les voy a platicar sobre la descripción que realicé. Les voy a platicar la descripción de la actividad de innovación que realicé. Bueno, la que me propuse realizar es en el tema, es en el desarrollo auditivo de mis estudiantes, como ya le había platicado. La clase que imparto es de canto a niños de tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria. Ahora, siguiendo a Willems, es este señor de este librito. Él dice que es posible distinguir tres aspectos presentes en la audición: la receptividad sensorial, la auditiva, la sensibilidad afectiva auditiva y la percepción mental auditiva. Yo solamente me voy a enfocar en la primera, que es la receptividad sensorial auditiva, porque lo único que me propuse fue desarrollar que los niños adquirieran la capacidad de discernir entre la altura del sonido. Ahorita voy a explicar más cómo fue la actividad. El tema, pues, es desarrollar la receptividad sensorial o aspecto fisiológico del oído. Es decir, busco que mis estudiantes agudicen su capacidad auditiva. Decidí realizar esas actividades porque considero que mis estudiantes deben ser capaces de identificar los cuatro elementos del sonido musical: altura, duración, intensidad y timbre. Solamente en estas actividades me voy a enfocar en la altura porque se requiere mucho más tiempo para desarrollar también, eh, digamos así, que identifiquen ellos a la vez y por separado, es decir, analíticamente y sintéticamente, la altura del sonido, su duración, la intensidad del timbre. Lo más fácil de estos cuatro elementos es el timbre y la duración. Lo más difícil es la altura y la intensidad, que vendría siendo el diferenciar las notas por su nombre. Por ejemplo, este es un do y este sería un si. Sería eso. Esto es de suma importancia, pues siguiendo lo que dice Willems en su libro, es necesario desarrollar la agudeza auditiva si se desea ampliar la musicalidad de los niños. Las actividades que llevé a cabo fueron dos, cada una con una duración de aproximadamente 20 minutos. ¿Por qué fue así? Porque no los quería tampoco fastidiar. Al ser niños, fácilmente se pueden cansar y entonces considero yo que hay que cambiar de actividad. La primera es la siguiente: se forman dos hileras de personas, de tal modo que dos niños se puedan ver frente a frente. Aquí tengo yo un diagrama de cómo de cómo los puse. Déjenme ver. Entonces, ahí están los niños, las hileras, a una distancia de 6 metros. Aquí están, se van a colocar dos círculos de 30 centímetros de diámetro. Aquí lo hice desproporcionado para que se vean. Obviamente no están así de grandes, pero así, bueno, simplemente es un dibujo simbólico. Y por acá está el piano, más o menos. Entonces así es como se acomodaron. Y ya después, este, ya les explicaba yo a los niños cómo era la actividad. Primero se tocaba un sonido que iba a ser de referencia. Por ejemplo, no les decía el nombre de la nota, simplemente les pedía que escucharan. Entonces lo tocaba durante unos segundos y después yo tocaba otro sonido. Y ya les pedía que identificaran si era más brillante, se fueran al círculo amarillo. Y si, por ejemplo, toco este sonido y después toco eso es más oscuro, entonces que se fueran al círculo morado. Y entonces se repetía la actividad 3, 4 veces más o menos. Y ya después yo le pedí a los niños que participaran realizando esa misma actividad. Es decir, que ellos tocaran una nota, nos lo hicieran saber, y ya después tocaran otra, y así todos participaran también tocando el instrumento. Aquí lo tengo. Déjenme ver. Es un teclado. También lo que les pedí a los niños era que cambiaran, por ejemplo, el timbre. Este es piano, ¿no? Pero también podían ser cuerdas o podían ser también un órgano. Ahí tiene 5 timbres más o menos. Entonces, esa era la actividad, la primera.
Lo que sí les pedía era que que la altura fuera amplia entre los sonidos. Por ejemplo, yo les pedía que si tocaban esta nota, la siguiente tenía que estar a una distancia mínima de 7 teclas blancas. Por ejemplo, si toco esta, era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aquí, o podía estar acá, pero no podía estar entre una distancia mínima de que estuviera, por ejemplo, el sonido, toco este y el otro estuviera a 3 teclas blancas. No, tenía que ser muy tanto para la izquierda como para la derecha. Y así fue. Esa es la primera actividad. La segunda, era que los niños estuvieran en una silla de pie. Entonces, si se tocaba, por ejemplo, este sonido, entonces si el sonido era era bajo, por lo tanto se tenían que sentar. Entonces, pero si el sonido era, por ejemplo, el inicial era, perdón, y tocaban tenían que levantar sus manos. Y era lo mismo, 3 o 4 sucesiones de sonidos. Ya después pasaba otro niño, hacía lo mismo. Y yo, se me pasó a comentar, yo también en la otra actividad participaba como alumno. Es decir, también hacía como ellos con ellos las actividades. Y pues me gustó mucho. Considero que esta propuesta es una actividad innovadora, porque si bien realizo actividades que buscan yo comúnmente que el niño se acostumbre a concentrar su oído, no había planteado ese tipo de ejercicios lúdicos. También creo que es innovador porque los alumnos, y más los niños, aprenden jugando, y en esta área específicamente de la música, que es el desarrollo auditivo, pues lamentablemente no se encuentra, muchos docentes no lo toman en cuenta, se enfocan más al conocimiento teórico de la música, es decir, que, que ellos aprendan a leer las partituras, nada más, ahí está. Pero no que sepan que, por ejemplo, estos dos sonidos, ellos los escuchen mentalmente, sino que simplemente sepan, ah, bueno, como está en clave de sol, pues entonces esos dos sonidos es un re y es un fa. Pero por lo que está acá puede ser un sostenido, por ejemplo. Entonces, ni no se enfocan mira, ese es un sonido, o lo voy a cambiar. Y sin identificar cuál es su representación visual en una partitura, ellos sepan que esos son dos sonidos y que hacen una tercera. Pero bueno, eso ya es conocimiento ya teórico. Yo lo que nada más busco es que sepan, que identifiquen cuál es el carácter de una tercera, sin que sepan que es tercera. O sea, simplemente que, mira, son dos sonidos, ¿qué me hace sentir? Más o menos esa es mi finalidad.